al canal Unisopi. De nueva cuenta nos acompaña como cada semana la doctora Raquel Sandra Contreras López sobre diversas cuestiones de derecho civil que ha venido tratando, y además de que ha escrito ella, ha investigado mucho, tanto como investigadora como docente. Lo ha hecho, es una materia que conoce a profundidad. Estábamos tratando la responsabilidad civil y vamos a ver ahora a continuar con ese programa, porque no es algo somero, son temas muy amplios, no nos alcanza para un solo programa. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Es usted muy gentil, pues siempre contenta de estar aquí en su programa, de compartir con nuestra atenta y gentil audiencia, pues temas sobre el derecho civil y pues temas en este día sobre la responsabilidad civil. Es un tema sumamente complejo, muy amplio. La vez pasada estuve hablando de nociones muy generales sobre lo que es la distinción entre responsabilidad subjetiva y objetiva. Eh, tal, tal como la propuso el maestro Gutiérrez y González, que se hablara de ella, para efecto de desechar de los códigos civiles la clasificación en contractual y extracontractual, que tiene un origen histórico. Así se reguló originariamente en el Código francés, en su doctrina también, la doctrina francesa, pasó al Código español y del Código español a, a nuestros códigos civiles, tanto del siglo XIX como del siglo XX y ahora el siglo XXI. Seguimos el legislador en el artículo 1916 del Código Civil federal y local, tanto federal como local, regulan en esa disposición en donde se hace, se regula allí la responsabilidad contractual y extracontractual cuando se refiere al mismo tiempo al daño moral. Y comentaba la vez pasada que esta responsabilidad contractual y extracontractual tienen como un denominador tener su origen en un hecho ilícito. Entonces, por lo tanto, hablar de una de otra es hablar que su fuente es una conducta ilícita a través de una acción o omisión que está incumpliendo ya sea un deber jurídico en sentido estricto, una obligación eh, en sentido estricto, como sería a través de una declaración unilateral de voluntad, una obligación convencional, inclusive una obligación indemnizatoria. Entonces, tienen como común estas dos obligaciones, estas dos responsabilidades, contractual y extracontractual, una obligación indemnizatoria surgida de un hecho ilícito. Pero hay otros supuestos en donde el origen es la voluntad del legislador y viene a ser pues la responsabilidad civil objetiva que tuvo su origen en el sistema mexicano, en nuestro Código Civil, publicado en 1928, en el artículo 1913, en el que continúa siendo regulado en estos dos códigos, y que corresponde a los códigos civiles, a la norma correspondiente en los códigos civiles, en el resto de códigos civiles mexicanos. Y se considera que que es el único caso de responsabilidad civil objetiva, pero es la que se origina en el empleo de mecanismos en sí mismo peligrosos, ya sea por la velocidad que desarrollan, por la fuerza explosiva de sus gases, etcétera. Entonces, en esta responsabilidad, el legislador presume que no hay una conducta ilícita, sino el empleo de un mecanismo que va a generar un riesgo creado, que es en sí mismo peligroso y en donde determina la necesidad de indemnizar. Pero también hay otros supuestos, y también la clase pasada me refería a ellos, otros en los que el legislador de manera general, en una norma general hipotética, establece eh, el ejercicio de un determinado derecho, una hipótesis específica
que se puede actualizar, pero que una vez que se actualiza, en la misma disposición determina la necesidad de indemnizar a la persona que con motivo del ejercicio de otra, pues tiene un detrimento en su patrimonio. Entonces hablé también en la clase pasada, en la plática pasada, de precisamente de los casos de la servidumbre, de las llamadas servidumbres legales, y au- aunque no hay servidumbres ilegales, prefiero llamarlas servidumbres por disposición del legislador, en el que el legislador permite el ejercicio de un derecho subjetivo a favor del llamado titular del predio dominante y a cargo del titular del predio sirviente. Y en donde el titular del predio dominante podría exigir inclusive a través de la vía jurisdiccional, pues el ejercicio de esa servidumbre. Pero el legislador también determina que el titular del predio dominante tendrá a su cargo una obligación indemnizatoria a favor del titular del predio sirviente, que ve limitado su derecho real de propiedad por disposición del legislador, a través de las servidumbre de paso, de acueducto, de desagüe. Y previene también que podrá haber otras servidumbres voluntarias, de acuerdo a las necesidades de las personas. Entonces, este es uno de esos casos. Hay uno bien interesante en materia de contrato de mandato, cuando el, el mandatario en el ejercicio de los actos jurídicos encomendados por su mandante sufre un detrimento patrimonial, empleando la mayor diligencia, siguiendo las instrucciones del mandante y sin embargo sufre un detrimento patrimonial con motivo de esos actos jurídicos. Entonces el legislador determina que tiene a su favor el derecho a ser indemnizado, no porque el mandante le haya realizado un hecho ilícito en su detrimento, sino porque en el ejercicio precisamente del mandato, el mandatario ha sufrido un detrimento patrimonial que no tenía por qué sufrir. Entonces, tiene derecho a una indemnización. Y esta es sobre las bases de una indemnización por una responsabilidad civil objetiva, así como el derecho en un momento dado a sus honorarios, a, a la retribución de los gastos que haya realizado, inclusive en la ejecución de los actos jurídicos. Entonces, esto es una conducta, una hipótesis normativa que el legislador determina en el capítulo del contrato de mandato, y que no se origina en una conducta ilícita, sino en una conducta lícita que el legislador previene como tal. Entonces, el legislador no va calificando cada supuesto, esta es una subjetiva, esta es una objetiva. No, el operador jurídico, cualquiera que sea, debe desprenderlo de la propia lectura de la norma, en donde si en la lectura se aprecia que no hay una conducta ilícita, eh, sino una hipótesis en la que el legislador establece un derecho subjetivo, el ejercicio de un derecho subjetivo, pero a la vez determina una necesidad de indemnizar, pues será una conducta lícita que puede originar un detrimento patrimonial y el cual requiere ser indemnizado por la persona que está viviendo o que está eh, disfrutando de esa conducta, como es en el caso del mandante. Y hay otros muchos supuestos, hay que ir Poco a revisando poco. el código, por ejemplo, en materia de búsqueda del tesoro, cuando quien busca el tesoro es el nudo propietario en el terreno que está usufructuando en ese momento. Entonces, en ese caso, pues el nudo propietario pues tiene a su favor el derecho de disponer de la cosa, pero
no de usar y gozar la cosa porque ha constituido sobre ella un derecho de usufructo. Entonces, en ese caso, pues tendrá que indemnizar al usufructuario por todo el tiempo que éste no pudo usar y gozar el bien inmueble. Ese es un caso muy particular porque en la búsqueda del tesoro se puede dar también la responsabilidad subjetiva cuando quien busca es, no es el propietario del terreno, porque además, como dispone el legislador, el tesoro es cuando se encuentra un joyas o una cantidad de dinero de manera fortuita, no porque se vaya a buscar de manera intencional. Entonces, quien encuentra un tesoro, pues tendrá que eh, obtener la voluntad, la autorización por parte del dueño del terreno para hacer, pues ya pues recabar ese tesoro que se sabe que está ahí. En el caso de que no obtenga ese permiso o que lo haga inclusive sin avisarle al dueño del terreno, entonces, pues hay hecho ilícito, ¿sí? Ahí hay un hecho ilícito y hay una responsabilidad civil objetiva. Entonces, en la búsqueda del tesoro se puede dar tanto la responsabilidad subjetiva por hecho ilícito como por la responsabilidad objetiva por esa conducta lícita que el legislador, pues, tiene prevista en este derecho real. Y no es que todo mundo andemos encontrando tesoros, ¿verdad? Pero sí es necesario, pues, tener presente aquí, eh, dice el artículo 884, cuando uno tuviere la propiedad y otro el usufructo de una finca en que se haya encontrado el tesoro, si el que lo encontró fue el mismo usufructuario, la parte que le corresponde se determinará según las reglas que queden establecidas para el descubridor extraño. Si el descubridor no es el dueño ni el usufructuario, el tesoro se repartirá entre el dueño y el descubridor con, con exclusión del usufructuario, observándose en este caso lo dispuesto en los artículos 881, 882 y 883. Y luego en el 885 se dice, si el propietario encuentra el tesoro en la finca o terreno cuyo usufructo pertenece a otra persona, ésta no tendrá parte alguna en el tesoro, pero sí el derecho de exigir del propietario una indemnización por los daños y perjuicios que origine la interrupción del usufructo en la parte ocupada o demolida para buscar el tesoro. La indemnización se pagará aun cuando no se encuentre el tesoro. Entonces ahí tenemos en esta última norma, pues un supuesto de responsabilidad civil objetiva por búsqueda del tesoro. Entonces, eh, claro, como les digo, no eh, eh, hay que ser muy cuidadoso al, al leer los artículos para realmente saber en qué casos pues hay un supuesto de responsabilidad civil objetiva. También en materia de partición de herencia, vean ustedes que en el capítulo 7 de los efectos de la partición, en el artículo 1780 se dispone, cuando por causas anteriores a la partición alguno de los coherederos fuere privado de todo o de parte de su haber, los otros coherederos están obligados a indemnizarle de esa pérdida en proporción a sus derechos hereditarios. Y no es que los herederos hayan cometido un hecho ilícito contra el otro coheredero que tuvo que pagar deudas a cargo del acervo hereditario, sino por el solo hecho de que tendrá que repartirse precisamente esas cargas eh, que son a cargo del acervo hereditario entre todos los coherederos. Y así hay otros supuestos en los que el legislador va Fíjese que, determinando la necesidad de indemnizar. fíjese, doctora, yo estaba viendo, parece mentira, pero hay todavía muchas personas que buscan tesoros y en México se acostumbra todavía y puede suceder estos casos. ¿Podría hacer una pregunta, doctora, nada más que a lo mejor pudiera ser de interés? Sí, dígame, doctor, Por ejemplo, adelante. sobre la responsabilidad objetiva. Sabemos que las responsabilidades
Bueno, a lo mejor el público no lo entiende muy bien, sería cosa que explicáramos en otra ocasión, ¿no? Pueden coexistir de naturaleza penal, creo que ya lo platicamos alguna vez, las de naturaleza civil, naturaleza administrativa e incluso naturaleza laboral, pueden coexistir todas juntas, tal vez, en un momento dado, Claro, se pueden coexistir. Por ejemplo, aquí podríamos tener un caso de responsabilidad objetiva. Nada más un ejemplo también para que las personas a lo mejor observen. Puede ser otro tipo de responsabilidades, pero aparte podría ser una responsabilidad civil. Por ejemplo, la cuestión del metro de cuando se cayó ahí lo de la línea 12, por falta de, una es por falta de mantenimiento y otra sería la mejor de origen, que no se supervisó bien la entrega. Pudieron ser, pudo ser las dos cosas, ahí puede ser una no, responsabilidad objetiva o no, doctora. las dos subjetivas. Fue Las por dos. falta de vigilancia, cuidado, atingencia, O reparaciones de mantenimiento sería subjetiva. previsión, previsión, totalmente es por hecho ilícito, por falta de, em, si fue de origen, como usted lo comenta, porque no se supervisó bien La los entrega, por planos, ejemplo. los materiales, Ujú. inclusive mecánica de suelos, ¿dónde voy a construir yo esa línea del metro? Entonces, si nada más se construyó porque allí convenía construirla, pues hay hecho ilícito, doctor. Hay conveniencia de la persona que autorizó pues la construcción en esos terrenos. Y pues también se puede derivar por negligencia, por materiales defectuosos. Ya ve que las vías no eran las convenientes en la línea dorada, porque decían que los rieles no correspondían a las necesidades de los trenes. Entonces, pues claro que hay hecho ilícito y por lo tanto responsabilidad civil objetiva. Y en este tema me parece interesante comentar que en el caso de la subjetiva, quien tiene a su cargo la subjetiva es la propia víctima. Y entonces, pues tiene que demostrar la relación de causalidad, pero también la culpa intencional o negligente de quien le ha generado el detrimento patrimonial. En este caso, pues el Estado mexicano, pues a través del gobierno de la Ciudad de México. En el caso de la responsabilidad civil objetiva, allí solamente se tiene que demostrar la relación de causalidad, pero no hay necesidad de probar culpa, porque es una conducta que el legislador previene o presume como lícita. Entonces allí no hay culpa, solamente la relación de causalidad entre la actualización de la hipótesis contenida en la norma y el detrimento que se le está originando por la actualización de esa hipótesis. Podríamos pensar, por ejemplo, que se trata de un empleado del gobierno y que pues va manejando un vehículo del gobierno y pues lo está haciendo en las horas de trabajo y viene un temblor y con motivo del temblor, pues el vehículo se va en contra de otros vehículos y causa un detrimento patrimonial. Pues allí, en principio, pues sería causa de irresponsabilidad, porque se Sí. debió en ese caso a un evento catastrófico que ha generado, pues, detrimentos en más personas. Pensemos que en lugar de que sea una excluyente de responsabilidad civil como un caso fortuito, eh, es un carro que está bien mantenido, que tiene toda la vigilancia necesaria, pero pues derivado de una deficiencia de una manguera que va a los frenos, pues choca y causa un detrimento patrimonial a otra persona o a sus bienes, pues ahí se podría en un momento dado considerar que es una responsabilidad civil objetiva, siempre que pueda demostrar que no fue falta de mantenimiento al vehículo, que efectivamente fue una deficiencia de origen, de una banda, de un mecanismo que está nuevo y que sin embargo pues salió defectuoso y pues el chofer no tiene por qué saber si el mecanismo va a funcionar o no. Entonces ahí podría en un momento dado pues ser podría ser una responsabilidad civil objetiva. Pero pensemos que
es el funcionario que va manejando y pues va hablando por teléfono y causa un accidente en donde pues se origina un detrimento patrimonial, tanto en la persona como en el patrimonio económico de la víctima. Entonces, pues allí, pues hay responsabilidad civil objetiva, claro, a cargo de ese chofer que va con el hablando por teléfono o va haciendo cualquier otra actividad menos atender. Ahí, pues esa sería responsabilidad penal, penal de este sujeto por el accidente y las lesiones que en un momento pueda ocasionar. Y una responsabilidad patrimonial directa, objetiva y directa, dicen que objetiva y directa a cargo del Estado mexicano por la conducta irregular, por omisión, por falta de cuidado de pericia o de acción por falta de cuidado de pericia de ese sujeto empleado del Estado. Y ahí también se podría dar una responsabilidad administrativa que finalmente va a ser la base, dependiendo de la gravedad de esa responsabilidad administrativa, para que el Estado, que tiene que pagar de manera directa esa responsabilidad patrimonial a su cargo a favor del particular, podrá repetir contra el empleado precisamente si logra demostrar en el procedimiento administrativo de responsabilidad que actuó de manera ilícita y de manera grave, porque para efecto de que el Estado pueda recuperar lo que le pagó al particular, pueda repetir, Sí. tiene que demostrar que hubo una conducta grave. Entonces, fíjese, ahí se da una responsabilidad penal, una responsabilidad a cargo del Estado, que es objetiva y directa, por la conducta irregular del servidor público, una responsabilidad civil, que la responsabilidad patrimonial finalmente, aunque le hayan cambiado el nombre, es una responsabilidad civil porque se refiere a una indemnización pecuniaria. Entonces, aunque le llamen responsabilidad patrimonial a cargo del Estado, es una responsabilidad civil a cargo del Estado. Y la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal. Fíjese todas las responsabilidades que ya surgieron Exacto. motivo de ese accidente de tránsito. Fíjese En qué el, tan importante es conocer esto, realmente, incluso, mire, bueno, ya creo que ya vamos a terminar el programa, yo sé que usted también, ya teníamos poco tiempo, ya platicaremos en otra ocasión, ya platicaré con una anécdota o incluso en jueces, en cuestiones federales, alguna vez, ustedes no he sido de nombre y no creo que sea incorrecto decirlo, muchas veces han confundido la responsabilidad administrativa con la laboral, por ejemplo, al despedir a empleados. Y eso es algo muy grave porque es un hilo muy tenue luego, ¿eh? Muy tenue a sí, veces. particularmente, pues si ahí el empleado va, en lugar de atender las indicaciones de tránsito, va viendo su teléfono Sí, ahí se ve pues, claro. y ocasiona un accidente en la que mueren varias personas, se pierden, hay patrimonio económico que también se pierde, entonces, pues en un momento dado, pues también podría dar lugar al despido del Exacto. Pues doctor, empleado. muchísimas gracias. ¿Le parece bien que continuemos la próxima semana? Sí, estos son temas muy interesantes que Y, pues y realmente no son teoría, sí, claro, están sustentadas en los códigos civiles, pero son casos que suceden día a día. tiene efectos prácticos, exactamente. Pues muchas gracias, doctora. Pues entonces nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Suscríbanse, por favor. Y Fue un nos gusto, vemos doctor. la próxima semana. Gracias, doctora. Muy Ah, y amable. les recomiendo mi libro de Díganos. responsabilidad civil, el de responsabilidad civil, que precisamente en él es donde hago el Creo que aquí yo lo comentario, tengo también, mire, aquí yo lo ¿sí? tengo. Ah, mire, qué Mire, bueno, la responsabilidad civil y un atisbo a la patrimonial del Estado mexicano de la precisamente ahí es doctora donde Raquel hablo. Sandra Contreras López, es un verdadero tratado. Van a encontrar ustedes la doctora porque es una persona muy,
tiene mucha bonimia, ¿verdad? No Pero tiene realmente es paja, un verdadero tratado, es un verdadero sí, tratado. y no hay paja. En realidad, Así no es, es, así es un es, libro grueso que no tiene paja, así pura, es. pura substancia. Pues muchísimas gracias, doctora. Pues muchas Nos vemos gracias, la doctor, y próxima a su semana. gentil Hasta luego. público. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.